Hola, buenas tardes. Mm, Quiero compartir con ustedes como una especie de duda o de sensación que llevo últimamente viendo mm, en las listas de oración en las que estamos, no solamente las nuestras, sino una que estoy yo de Gran Canaria, donde veo que cada vez va aumentando los enfermos, las necesidades, los problemas. Y entonces estoy viendo que no se disminuye eso no disminuye, sino que aumenta, cada vez aumenta más. Y yo me he quedado pensando si estamos orando bien, si tenemos la fe que debemos de tener, si tenemos esa fe que el Señor nos pide, que no seamos como las ondas del mar, que somos arrastrados y llevados, porque si no pedimos con fe y con firmeza, pues no pensemos que nos va a responder el Señor. Y entonces vino a mi mente los 3 versículos del capítulo 12 de Hebreos, que dice: por tanto nosotros, teniendo también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Estos versículos tienen alimento y se puede sacar toda una gran exposición. Pero yo solamente he querido coger 3 partes, 3 puntitos, llamémoslo así, 3 puntitos pequeños. Y yo lo dividí en 3 partes. ¿Cómo es mi fe? Y me pregunto, ¿mi fe es la misma que esa gran nube de testigos que el escritor la compara con una gran carrera atlética? Y lo hace con el propósito de alentarnos a que corramos con perseverancia la carrera de la fe. ¿O estamos llenos de esos obstáculos, como puede ser el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la incredulidad, que nos impide avanzar esa carrera de la fe? Sobre todo, una de las causas mayores es el pecado, que nos asedia, pero no un pecado determinado, sino esas tentaciones, incluso esas preocupaciones y diversiones legítimas e inocentes, y que pueden ser un impedimento grande en nuestra carrera. Ese es el primer punto sencillito que quiero que nos preguntemos. Y luego el segundo que puse es: ¿en qué están fijos mis ojos? ¿En qué? En lo más importante, en Jesús, el pionero y perfeccionador de la fe. No olvidemos que Él, con su ejemplo, nos da la garantía de la victoria final. Solemos olvidarlo. Estamos haciendo como nos dice Pedro en 1 Pedro 2:21, nos dice así la palabra de Dios. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Estamos nosotros siguiendo esas pisadas? ¿Están nuestros ojos fijos en eso? Porque Él nos da el ejemplo de fe, como dice el escritor. Él nos da el ejemplo de fe. Lo vemos en el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Lo estamos haciendo nosotros eso? No olvidemos que Jesús es el ejemplo perfecto de la fe que hemos de expresar. Eso me ha tocado a mí y me ha hecho darme cuenta
de mi fallo, que estoy fallando en eso. Y luego, el tercer punto que yo quiero poner es, ¿en quién descansamos? Como dice el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿En quién descanso yo o estamos descansando? El escritor de Hebreos quiere que veamos que después de proponer el ejemplo de Cristo, ser el modelo, aparte el modelo que tenemos en el capítulo 11, de toda esa nube de testigos, el mayor de todos es el ejemplo de Cristo y nos los propone. Nos anima a nosotros, a los lectores, a no desfallecer bajo la aflicción, sino a ver en ella, en esas situaciones, en esas cosas que parece que no tenemos respuesta, ver en ella la mano amorosa de Dios. Eso nos pide la fe, eso nos pide en quién debemos descansar. Como dice un comentarista que me llamó la atención, y con esto quiero acabar, dice que meditemos la pasión de Cristo y entonces sacaremos el esfuerzo necesario al comparar lo que Él pasó y toleró y lo que se nos pide que pasemos y toleremos. No siempre las respuestas serán sí. No siempre es fácil, pero una cosa que nos pide es la fe. Como esos grandes hombres, como Cristo primero que nada, y como esa grande nube de testigos que nos dejaron el ejemplo. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe cada día.